¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. Esa es una enseñanza muy importante sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Al comienzo de Juan capítulo 15, Jesús habla de la dinámica de la enredadera y dice, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, hacer nada. Bueno, está claro por las palabras de Jesús que Él tiene expectativa de nosotros. Eso es una realidad para que fructifiquemos. Creo que eso es algo bueno porque lo que Dios espera de nosotros, Él nos da el poder para producirlo, nos da el poder para hacerlo y ejecutarlo. Si Dios no tuviera una expectativa de nosotros, entonces no estaría ayudándonos tampoco a cumplir la gran comisión, a producir lo que espera de nosotros. Por otro lado, si hay una expectativa, entonces debido a que Dios es misericordioso, nos da la gracia también para hacerlo. Él nos da poder divino, la capacidad para llevar a cabo precisamente lo que Él nos ha ordenado que hagamos. Jesús dijo, darán fruto, darán mucho fruto. La expectativa es que lo hagamos, es que demos fruto. Luego dice, para producir ese efecto, te daré otra ayuda. Y el mundo no puede recibirla, no puede recibirlo. El mundo no solo puede no recibirlo, sino que ni siquiera tiene idea de que está aquí o de que tal cosa existe. Bueno, cuando miramos esto, Jesús dice, le pediré al Padre y Él les dará esa ayuda y morará con ustedes y estará en ustedes y estará con ustedes. ¿Hasta cuándo? Para siempre. De eso habla Jesús, aunque no utiliza el término constitucional, pero cuando dice esto, está diciendo que cuando el Espíritu de Dios venga de esta manera, no se irá y traerá algo que no han conocido. Él realmente estará con nosotros. En algunos aspectos será como lo han conocido, pero en otros será dramáticamente diferente. Yo personalmente no crecí bajo la referencia o dirección o guía del Espíritu Santo. Tampoco me la enseñaron o yo no la entendí, sino que todo fue más cristocéntrico y aunque se hablaba del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, nunca le di la importancia que Jesús nos llama a darle. Ahora, yo soy más intencional en este momento, en la comunión con el Espíritu Santo. Ya ahora sí lo soy, que leemos en el libro de Corintios, por parte de Pablo inclusive. Podemos leerlo. 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. A veces la gente bromea diciendo que en el cristianismo representa la Trinidad es Padre, Hijo y Santa Biblia. Creo que nunca dijimos eso, pero en muchos sentidos actuamos así. De vez en cuando hacíamos referencia al Espíritu Santo, pero por lo menos en mi caso, no creo que tuviera idea de quién era el Espíritu Santo. Realmente no tenía la claridad. Y a veces las personas se refieren a él como eso, como si fuera una especie de sustancia divina o algo así, o incluso algunas explicaciones que habla de energía, esa cosa, esa energía, ese poder. Quienes han pensado que el Espíritu Santo es como un aire o como un fantasma o una sustancia por ahí que anda dando vueltas, posiblemente, o de forma muy, muy misteriosa, posiblemente no tienen la noción de que es una persona. Nuevamente, reitero, Él es una persona. Él tiene una personalidad, la idea de que Él haga algo sobrenatural, la idea de que Él nos supere. Inclusive puede ser abrumador verlo moverse, impulsarme a hacer algo y puede que sea incómodo para nuestra humanidad. Puede que nos veamos inclusive tontos obedeciéndole, tontos ante el mundo. Debemos dejar todo orgullo de lado y tener obediencia radical a su dirección. Esto es obediencia radical. No sé si les ha pasado que creíamos en el Espíritu Santo, pero no sabíamos qué hacer con él o acerca de él. No teníamos historia, ni modelo, ni teología para él. Solo
ya fuera mediante la imposición de manos, las palabras dichas sobre nosotros, o el soplo de Dios, o que alguien soplara sobre nosotros, era como lo que tal vez sabíamos. Para mí fue sorprendente ver personas moverse bajo la guía del Espíritu Santo en un pasado. Empecé a verlo. Pensaba que era solo para otros, nunca para mí. Por eso dependía de otros yo, en lo personal. Fue hasta que empecé a involucrarme en todo lo del reino, que empecé a comprender más y empezar a tener una comunión mayor con el Espíritu Santo, así como lo dice 2 Corintios 13:14, comunión con el Espíritu Santo. Cuando estamos cerca de alguien, por ejemplo, de manera particularmente ungida, a menudo experimentamos una dinámica eh, que los dones en nosotros se levantan de una forma más intencional. Lucas 9 del 1 al 6, Lucas 10, 1 al 20, los 2 y los 72 discípulos estaban prácticamente utilizando lo que Jesús les aportaba. Y entonces lo que les había sucedido a los discípulos fue que estaban operando a un nivel más allá de cualquier cosa que sabían que era posible, porque estaban alrededor de Jesús y porque Él les había transferido intencionalmente alguna parte de la unción que tenía. Pero en este pasaje Jesús dice que los discípulos irían más allá de ese conocimiento de Él, de ese nivel superficial, y pronto no solo lo conocerían y sabrían acerca de Él, sino que Él moraría con ellos y estaría en ellos. Esto es muy poderoso comprenderlo. En otras palabras, no es solo como si Él estuviera cerca de ellos, sino que en realidad estaría dentro de ellos. Vemos un modelo de esto en la vida del mismo Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 21-22. Mientras Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, y dice que el Espíritu Santo está allí en forma corporal, como una paloma. Luego dice, el Espíritu Santo realmente podría descansar sobre la cabeza. O sea, es algo que podemos concluir. Bueno, tal vez sobre los hombros, tal vez sobre las manos o en los brazos, pero eso sería todo. O sea, no hay como una claridad de a dónde se posicionó. Leemos Lucas 3:21. Dice así, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Esto también sería análogo, pero no idéntico, a la noción de que los discípulos recibieron algún tipo de unción, que como se ha dicho, estaban operando bajo la unción de Jesús. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento el Espíritu desciende como una paloma, no como paloma realmente, como una paloma. Sin embargo, cuando Jesús sale del río, sube a la orilla del río. Y Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que mientras hacía esto, quedó lleno del Espíritu Santo. Dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, lo que había aterrizado sobre él en forma de paloma, ahora entraba dentro de él en la persona del Espíritu Santo y establecería residencia dentro de su cuerpo físico, así como dentro de su hombre espiritual, impregnando su alma. Bueno, este mismo modelo de Jesús se convierte en el modelo nuestro, en el que nosotros también estamos llamados a caminar. Y esto es lo que Jesús apunta en este discurso en el aposento alto. Muchas veces no lo pensamos de esta manera, pero Jesús realmente es nuestro modelo. Lo que Él vivió es lo que nosotros podemos vivir. Y así podemos ver cómo vivió, cómo estas cosas se desarrollaron para Él como un patrón para nosotros, según el cual nosotros mismos viviremos. En la última cena, Jesús inauguró la era del Espíritu. La era del Espíritu es algo fundamentalmente diferente de todo lo que había sucedido en épocas anteriores al Nuevo Testamento. La era del Espíritu había sido predicha proféticamente, inclusive.
Podemos leer en Isaías 59:21, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Aquí promete que el Espíritu Santo morará sobre y en el pueblo de Dios, de la misma manera que había morado sobre Isaías y su familia. Dios estaba diciendo que los profetas eran en realidad un modelo de lo que vendría. Esa idea es aún más antigua y se remonta a Moisés, aproximadamente 1500 años antes de la época de Jesús. En Números capítulo 11, a partir del versículo 16, el Señor le ordena a Moisés que lleve a los ancianos a la tienda. Y él dice, cuando hagas esto, el Espíritu de Dios que está sobre ti, Moisés, tomaré una parte de eso y lo pondré sobre esos ancianos que vienen a la tienda, los 70 de ellos. Y así el Espíritu de Dios descendió y posó sobre ellos. Josué, el siervo de Moisés, ve lo que está sucediendo y está asombrado. Realmente él está ahí muy impactado. Pero hay dos hombres que ni siquiera lograron llegar a la tienda. ¿Quién sabe por qué? Sus nombres son Eldad y Medad. Y sobre ellos también el Espíritu Santo posó y empezaron a profetizar. Podemos leer en Números, capítulo 11, versículo 28, dice así. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Dios, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor supiera y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Wow. Pero 1500 años antes de Jesús, ese momento aún no había llegado. Moisés esperaba un momento en el futuro, probablemente algo que había visto mientras él oraba en la montaña, cuando tenía comunión con su padre. Moisés entendió que llegaría un día en que eso estaría abierto para todos, así como estamos teniéndolo para nosotros. Jeremías retoma este mismo tema en Jeremías 31:33. No sé si recuerdan que dice, no solo el Espíritu estará sobre ellos, sino que los caminos de Dios, la ley de Dios estará escritos en sus corazones para que no puedan rechazarme. O si lo hacen, lo harán sabiendo que están violando mis caminos. El profeta Joel habla de un día donde el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarán. Eso lo podemos encontrar en Joel 2:28. Los ancianos tendrán sueños, mientras los jóvenes tendrán visiones. Wow. Así vemos una promesa de actividad profética. Soñar con sueños proféticos, ver visiones proféticas, es para los jóvenes y los viejos, es para los hombres y las mujeres, es para el pueblo de Dios en general. Y así, en este discurso, en el aposento alto, Jesús está inaugurando. Él está diciendo, eso que ustedes han sabido por las escrituras, eso que los profetas predijeron, eso ha sido conocido por ustedes y por la comunidad de fe, conocida como los judíos durante casi 1500 años. Ese momento está a punto de suceder y solo faltan unos días. En este sentido, Jesús mismo es un heraldo. Él es el heraldo de la era del Espíritu. Así como Juan el Bautista había sido el heraldo de la venida de Jesús a la tierra. Entonces el Espíritu Santo, según Juan 14:16 y 15:26, es un don del Padre. Es similar a Jesús, pero no es Jesús. Él es la tercera persona de la Trinidad y el Padre lo envía a nosotros. No sé si recuerdan Juan 14:16 que dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Wow. Juan 15:26, cuando venga el consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Ahora bien,
No toda llenura implica hablar en lenguas, pero en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, el don de lenguas se hace necesario como signo inclusivo de que todas las naciones, todos los pueblos son realmente bienvenidos en el reino de Dios y en la mesa de nuestro Padre. O sea, eso es para todos. Él viene a nuestro lado según Jesús, en múltiples roles. Uno de ellos es ayudarnos, por eso uno de sus nombres es ayudante. Literalmente nos ayuda a llevar a cabo la obra de Jesús, de llegar a ser como Él en nuestro estilo de vida y nuestras habilidades. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él también es un consolador, nos consuela porque Jesús ya no estaría físicamente entre nosotros en la tierra, pero también nos consuela porque es la intención de Dios que sintamos su presencia, que conozcamos su placer, que nos envuelva en su amor, que podamos sentir ese deleite hacia nosotros. Él se convierte en nuestro abogado también, porque ora continuamente por nosotros, intercede por nosotros, pidiendo al Padre que libere la bondad, los dones, la unción, pidiendo al Padre que nos llene y nos rellene, vuelva a llenar. Él se convierte en nuestro abogado porque nos habla de nombre de Jesús, en nombre de Jesús, y nos da instrucciones que necesitamos al llevar a cabo las obras de Dios. Y Él se convierte en nuestro intercesor que vive para hacer oraciones por nosotros. Ahora bien, estos diversos roles, todos ellos, implican que tenemos una función en este mundo y que esta función es habilitada y empoderada por el Espíritu Santo. No podemos hacer lo que se supone que debemos hacer sin Él, o sea, a nuestro antojo. Al mismo tiempo, tampoco somos libres de hacer lo que queremos. De hecho, somos llamados a una vida de obediencia al Espíritu de Dios. Por eso Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y así, a través de la persona del Espíritu Santo, la intención de nuestro Padre es que seamos restaurados a la comunión continua con Él o la comunión con Él. Se restablece la promesa del Edén, la comunicación que Adán y Eva tenían con el Padre. Ahora, de regreso en el Edén, esas obras eran para cuidar el jardín previsto. En nuestro mundo, nuestras obras son ser como Jesús y destruir las obras del maligno, hacer avanzar el reino de Dios y pronunciar su venida, para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, pero es sin embargo la restauración de esa comunión entre el ser humano y Dios a lo que estamos llamados. Esta es la prioridad para el Padre. Ahora Jesús continúa en Juan 15:26. Él dice, esto es lo que pasa con el Espíritu Santo. Él es exclusivo de los creyentes. Los no creyentes no pueden recibir el Espíritu Santo. Cuando vemos que cae sobre un no creyente, cuando hablamos en temas de evangelización, es el tipo de cosas que vemos momentáneamente. En el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios desciende, ahí lo vemos. Por ejemplo, sobre los soldados de Saúl, que han sido enviados a arrestar a David, pero el Espíritu de hecho vino sobre los no creyentes, pero no permaneció. Entonces, vamos a leer donde dice 1 Samuel 19:20. Mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl, y también ellos profetizaron. Wow, qué poderoso. 1 Samuel 19:20, para que lo busquen. Entonces, incluso si los no creyentes probaran un toque momentáneo del Espíritu Santo, esto está diseñado para traerlos, para hacerles saber lo que en Hebreos 6 llama los poderes de la era venidera, en el versículo 5. Pero nadie puede tener esta investidura constitucional del Espíritu, salvo que permanezca y pertenezca a Jesucristo. De hecho, así como la vida eterna es un don y una promesa disponible para los creyentes,
Así también lo es el don del Espíritu Santo para nosotros, para los creyentes, que la misma persona de Dios mismo viva en este templo llamado nuestros cuerpos. El Espíritu de Dios vive en nosotros. El mundo no solo no puede conocerlo, sino que tampoco puede recibirlo. El Espíritu Santo entra en la regeneración. Esta es la única manera en que podemos entrar en una relación con el Espíritu Santo y en su presencia interior. Él es el inicial y Él es un depósito de todo lo que recibiremos en la era venidera. Jesús dice, el mundo no puede verlo. Entonces piense, por ejemplo, en detectar animales de caza. Si está cazando peces bajo la superficie del agua, ahí se están moviendo. A eso se refiere Jesús. Dice que el mundo no puede conocerlo, aunque los caminos del Espíritu son conocibles. Se disciernen a través del alineamiento con Él, del discernimiento de Él. Por eso en 1 Corintios 2:8 se habla de cómo el Espíritu escudriña las cosas profundas de Dios y nos la da a conocer. ¡Wow! Él literalmente toma lo que le pertenece a Dios y nos lo transfiere para que lo vivamos. Pero incluso más allá de eso, tendremos una comprensión de los caminos del Espíritu. Eso es muy poderoso realmente. Entonces la amistad con el mundo, según Santiago 4:4, es hostilidad hacia Dios. Cuando nos alineamos con cosas que no le agradan a nuestro Padre, esto en realidad crea una separación y una barrera entre nosotros y Dios. Santiago 4:4 lo podemos leer. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, esto cerrará la comunicación. También cerrará el flujo de su poder, de su energía. Si podemos decirle el Espíritu Santo su poder. Seguiremos siendo amados por Dios, y por supuesto. Pero no viviremos la vida que Jesús pagó por nosotros en su plenitud. Por eso es importante recordar que si amamos a Jesús, guardemos sus mandamientos. Y recuerdo lo que dice John Wesley, la mundanalidad es lo que enfría mi afecto por Dios. Las personas que están llenas del Espíritu aman al Señor. No se involucrarían en algo que cerraría el flujo, prácticamente. La continuación de esa comunión entre el Espíritu Santo y todo lo que Él trae, ya sea dones o comprensión, ya sea cercanía o más allá, no harían algo que de alguna manera lo debilitaría o lo debilitara. ¿Qué es este tipo de mundanalidad que podría cerrarnos a este flujo con Él, a esta conexión con Él? Bueno, Santiago nos da algunos ejemplos, pero esta no es una lista exhaustiva, importante decirlo. En Santiago 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, ustedes lo pueden leer. La mundanalidad es evidente en riñas, conflictos, tal vez lujuria, apetito desordenado de los deseos carnales. Puede ser más que lujuria sexual, por cierto. La lujuria sexual, por supuesto, es muy real en nuestro mundo y actualmente se hace todo lo posible para promoverla. Pero a veces hay ansias de dinero o de poder o de ciertas pertenencias. La lujuria de los ojos, del orgullo jactancioso de la vida, etc. También habla de asesinato, envidia y contienda. Bueno, cualquiera de estas cosas podría ser ejemplo de la mundanalidad. Entonces, cuidemos nuestros corazones y recordemos hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos para que tengamos acceso abierto a la plenitud del Espíritu que Él quiere traernos. Así que oramos juntos esto. Padre, tú nos has hecho personas que podemos recibir el Espíritu Santo si estamos en Jesús. Nos has hecho personas que podemos escuchar tu voz, que podemos operar en tus dones espirituales. Nos has hecho personas que realmente deberíamos de alejarnos de todo lo que pudiera diluir o cerrar el flujo de tu Espíritu a través de nosotros. Con esto, Señor, yo oro para que nos des aborrecimiento por el pecado y por cualquier cosa que diluya,
o manche de alguna manera la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Te doy gracias porque es posible vivir y caminar en victoria. En el nombre de Jesús. Amén.